103.5 FM. Dios les bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos en su espacio, Pan de Vida, Alimento para el Alma. Muy contentos, muy felices de estar aquí en esta mañana de martes, ya empezando a terminar la mañana y llegando al atardecer. En la mañana felicitamos a las mamás. Hoy estuvimos en la oración a las 6 de la mañana y dimos felicitaciones, y nuevamente hoy nuestras felicitaciones a las mamases. Dios les bendiga a todas las mamás en su día, que lo disfruten y que les mandamos un fuerte abrazo. Todas las luchadoras, las que son papás y mamás, a la familia, Dios les bendiga en su día, que las apapachen, que las lleven a comer, que las consientan el día de hoy más que otros días. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Pues muy bien, nosotros seguimos aquí con este espacio, Alimento para el Alma, este espacio de reflexión, de entrevista, de compartir ideas, de compartir, abriendo la conversación aquí en Radio Manantial de Vida. El teléfono en cabina es 958-187-8142. Así es que vamos a seguir con nuestras lecturas. Si has tenido dudas, hoy estamos ya casi terminando, y lo más seguro es que el día de hoy terminemos de leer ya un libro, ya nuestro primer libro del año, Acércate a Él y cómo tener una vida de intimidad con Dios. El autor es John Bevere, es el autor de Éxitos de Venta, conferencista popular y evangelista. Él y su esposa Lisa fueron Messenger International en 1990, con oficinas en Colorado, Australia y el Reino Unido. Algunos de sus libros incluyen Guiados por la Eternidad, El Temor de Dios, La Trampa de Satanás y Así Dice el Señor. John Bevere es el copresentador del programa de televisión The Messenger, el cual se transmite en 216 naciones. Bevere y su esposa Lisa residen en Colorado Springs, Colorado. Tienen 4 hijos varones y 3 nietos. John Bevere es una voz que bien vale la pena escuchar por 2 razones. Primero, él escucha a Jesús, y segundo, vive como un líder que verdaderamente sigue en santidad y verdad. Dr. Jack Hayford, pastor de Church on the Way. Pues para nosotros ha sido de gran bendición estos escritos, este libro, esta revelación que el hermano ha tenido. Así es que todavía nos falta una pequeña unidad, así es que no sé si la terminemos hoy o el día jueves, pero estamos ya dando el cierre a Acércate a Él, una vida de intimidad con Dios. La intimidad es directamente proporcional a nuestra fe. Si sigue la vida de Saúl, vas a observar un deterioro continuo de su fe. También vas a observar que cada vez que se vuelve más distante del Señor, su nivel de intimidad se agota, porque nuestra habilidad para tener intimidad con Dios es directamente proporcional a nuestra fe, con respecto a lo cual el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 3, 19 al 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él,
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 19, 22. Nuestra habilidad para tener intimidad con Dios es directamente proporcional con nuestra fe, y nuestra fe es proporcional a nuestra obediencia a Él. Ahora déjame aclarar este punto. No estoy hablando de desobediencia que es seguida de inmediato por confesión y arrepentimiento. El pecado de David fue mucho mayor que el de Saúl, pero se arrepintió de inmediato. Su fe no falló ni su capacidad de tener comunión íntima con el Señor. Por otro lado, Saúl siguió buscando su propio beneficio para proteger y mejorar lo que percibía ser suyo. Su corazón no estaba inclinado a Dios como el de David. Un buen ejemplo de esto en la vida diaria sería la dinámica entre un esposo y una esposa. Si uno de los dos se vuelve egoísta y no se somete al otro, se pierde la confianza y la intimidad. Un esposo puede decir: oye, yo pago las cuentas, pongo comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza y te compro ropa. ¿Qué hay de malo con que tenga una novia por ahí? Puede decir que la ama e incluso cuidar bien de ella, pero te garantizo que su nivel de intimidad se deterioraría rápidamente a causa de su desobediencia en ese pequeño aspecto. Podemos preguntar: Señor, ¿asisto a la iglesia con regularidad? ¿Pago mis diezmos, leo la Biblia y oro? ¿Por qué mi fe está tan débil? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Dios dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3, 7. Y miren qué bonito en este Día de las Madres, este versículo tan bonito, ¿no? Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3, 7. Nuestra comunión con Dios es estorbada porque no estamos siendo obedientes en todos los aspectos. Recuerda las palabras de Jesús: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, o sea, la obediencia parcial nunca va a incrementar nuestra fe. Este mismo principio se aplica a la manera en que las esposas tratan a sus maridos. Los hijos tratan a sus padres, o incluso la manera en que los padres tratan a sus hijos. Otra pregunta que se podría hacer es: ¿eres un hombre o una mujer que cumple su palabra? La Escritura nos dice que la persona que tiene intimidad con Dios es el que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmos 15:4. El que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Das tu palabra y no la cumples? ¿Habitualmente pecas con tu boca y luego te preguntas por qué tu fe es débil? Podrías seguir y seguir con las preguntas. El punto es que vivimos nuestra vida buscando ser obedientes por completo a la palabra de Dios, porque se nos dice en términos claros: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. Muchos han visto el pecado de una manera ligera o legalista. Los que lo ven de manera casual creen que pueden violar la palabra de Dios porque tenemos la gracia y la misericordia y que todo ha sido cubierto en la cruz.
Es verdad, ha sido resuelto en la cruz, pero debemos recordar lo que Pablo le dice a los creyentes. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:16. Nuevamente Jesús les dice a los que los llamaban Señor y que pecaban de manera habitual: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Los legalistas ven la violación del pecado como remover a una persona de su club de santidad. Eso no es lo que nos debería motivar para mantenernos alejados de cualquier forma de desobediencia. De hecho, a motivación no puede evitar que caigamos en pecado. Sin embargo, cuando vemos el pecado como dañino a nuestra fe, que a su vez va a estorbar nuestra intimidad con Dios, vamos a huir de él. ¿Por qué? Porque deseamos sobre todas las cosas tener cercanía con él. Ahora podemos entender por qué Santiago nos dice antes y después de darnos la invitación de acercarnos a Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:7-8. Todo gira alrededor de la obediencia. ¿Por qué? Para que podamos acercarnos en plena certidumbre. Nuevamente vamos a ver este pasaje desde el principio del capítulo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:19-23. Nuestra confianza o plena certidumbre tiene su raíz en nuestra fe, que proviene de oír la palabra de Dios, que a su vez incrementa por nuestra obediencia continua. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, y si somos rápidos en arrepentirnos, entonces nuestra conciencia está libre de condenación, porque su sangre nos lava más blancos que la nieve. Pero si voluntariamente seguimos pecando, entonces nuestra conciencia nos condenará, y Dios es mayor que nuestra conciencia. A su vez somos estorbados de acercarnos al Dios viviente con certidumbre. Esperanza. Ahora vamos a ver la segunda declaración hecha de la Escritura antes mencionada. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La esperanza muchas veces es malentendida, ya que no es una palabra de quizás sí, más bien quiere decir una expectativa confiada. Cuando Dios se le apareció por primera vez a Abraham, le prometió lo siguiente: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Abraham no tenía esperanza natural de tener hijos con su esposa estéril, así que su respuesta para Dios fue un poco desalentadora. En Génesis 15:2-3, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Era claro, este hombre tenía poca esperanza o nada de ella.
Y Dios sabía que Abraham no podía recibir sus bendiciones a menos que la tuviera. Así que el Señor lo llevó fuera a contar las estrellas. Creo que así es como sucedió. Abraham finalmente se quedó dormido contando las innumerables estrellas. A la mañana siguiente el Señor lo despertó con una pregunta. ¿Las contaste todas? Abraham dijo, no, son demasiadas. Dios tenía la respuesta que estaba buscando y siguió con, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Dios había puesto dentro de él esperanza divina, una imagen clara de su promesa de Abraham. Multitudes de hijos. Siempre que volteara a ver las estrellas, recordaría la promesa de Dios y escucharía a incontables descendientes clamando, Padre Abraham, Padre Abraham. En referencia a esto, el Nuevo Testamento dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4:18. ¿Qué fue lo que se le había dicho? Así será tu descendencia. Sin esperanza natural, lo divino entró para ponerse por encima de lo visible con la promesa. La esperanza divina miró más allá de lo evidente hacia el plano de Dios de la expectación confiada. Abraham escogió poner lo divino sobre lo obvio. Sobre lo obvio. De hecho, la Escritura dice que estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Recibió la promesa por fe, facultado por la esperanza. Se nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Nuestra fe le da la sustancia a la esperanza o a la promesa de Dios. Como hemos visto en Abraham, la esperanza divina es la visión o el plano de la voluntad de Dios que todavía no podemos ver con los ojos naturales. La esperanza divina es extremadamente importante, porque sin esperanza, la fe no tiene que darle sustancia. La palabra de Dios no solo pone fe dentro de nuestro corazón, sino que también le da esperanza o visión a la fe. Podría compararse con un grupo de materiales de construcción, como tejas, ventanas, losetas, madera, cemento, ladrillos y demás. Podríamos tener todos los recursos, pero sin el plano. El proceso de construcción sería un desastre. Quizá pienses, yo podría edificar sin planos. Posiblemente sí, si tuvieras el plano en tu mente. Gracias. Pero siempre sería necesario tener algún tipo de plan. Entrar a la presencia detrás del velo. Ya seguimos avanzando, queridos hermanos, estamos a punto de entrar al último capítulo, pero estamos hablando de cómo se desarrolla la fe. Así es que con respecto a la intimidad, consideremos nuevamente lo que dice nuestro pasaje base. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 19 al 23. El escritor está hablando claramente sobre acercarnos al Señor nuevamente. Observa las palabras, mantengámonos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, y volvemos al tema de la esperanza. Recuerda que la esperanza en un plano, una visión, recuerda que la esperanza es un plano, una visión, es una imagen divina que no podemos ver con el ojo natural. Con esto en mente, lee con cuidado lo siguiente. Porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¡Wow! Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, del plano puesto delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6, 16, 19. ¿Lo ves? Si juntas estos dos pasajes tenemos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 10, 22 y 23 y Hebreos 6, 19. La versión de la Biblia en inglés de New Living Bible Translation, la nueva versión de la Biblia viviente, lo dice así: nos guía a través de la cortina del cielo al santuario interior de Dios. Fue Dios quien le dio a Abraham la clara visión de la esperanza divina. Cuando hablamos de intimidad, el Espíritu Santo da la visión divina que nuestros ojos terrenales no pueden ver. El Señor mismo, que mora en el salón del trono del cielo, cuando nos acercamos, nos volvemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros y traspasamos el velo de nuestra carne y de nuestros pensamientos, limitado, natural, y entramos en su presencia. Una vez ahí, hemos pasado al santuario interno del cielo, donde nos encontramos con el Padre y con Jesús. En ese santuario interno experimentamos intimidad con la gloria del Señor. Los creyentes a menudo intentan imaginarse entrando a un salón del trono mientras oran. No obstante, sin la ayuda de me dices cuando ya estamos en línea. ¿Ya estamos en línea otra vez? ¿Aquí también? Ok. Se nos fue la luz, pero ya regresó. Así es que seguimos adelante. Te leo todo esto porque está muy, muy interesante, querido amigo, querido radioescucha, querido hermano, que quizá estés muy activo en tu iglesia o quizá te hayas alejado de Dios. Teléfono en cabina es 958-187-8142, transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Pochutla este 10 de mayo, Día de las Madres, abriendo la conversación contigo. Ahí están los teléfonos, estamos en vivo también en Facebook. Así es que está muy interesante, queridos hermanos, esta parte. La nueva versión de la Biblia viviente lo dice así: nos guía a través de la cortina del cielo
al santuario interior de Dios. Fue Dios quien le dio a Abraham la clara visión de la esperanza divina. Cuando hablamos de intimidad, el Espíritu Santo da la visión divina con nuestros ojos terrenales, el Espíritu Santo da la visión divina que nuestros ojos terrenales no pueden ver. El Señor mismo, que mora en el salón del trono del cielo, cuando nos acercamos, nos volvemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros y traspasamos el velo de nuestra carne y de nuestros pensamientos limitados natural y entramos en su presencia. Una vez ahí, hemos pasado al santuario interior del cielo donde nos encontramos con el Padre y con Jesús. En este santuario interior experimentamos intimidad con la gloria del Señor. Los creyentes a menudo intentan imaginarse entrando en un salón del trono mientras oran. No obstante, sin la ayuda del Espíritu Santo, esto podría asemejarse a la inhabilidad de Abraham de apropiarse de la promesa sin la visión. Solo después de que el Señor mismo le pintó una imagen clara, fue que Abraham pudo asirse de lo que Dios le había prometido. No podemos experimentar verdadera intimidad cercana en el santuario interno con el Espíritu Santo, interno sin el Espíritu Santo. Nos da la esperanza o la visión clara de lo que nuestro ojo natural no puede ver. Con esta visión nos acercamos con plena certidumbre de fe y con libertad, disfrutando lo que Jesús pagó por un alto precio para que vivamos en ello. Ay, gracias Jesús por derramar tu sangre real para que nosotros pudiéramos entrar con confianza a la misma presencia de Dios, tanto ahora como para siempre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque podemos entrar confiadamente ante tu presencia, podemos entrar con libertad y estar en tu presencia, Señor, amándote, escuchando tu voz, escuchando tu revelación, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu gloria manifiesta en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor Jesús, por no dejarnos a nuestra propia suerte, a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias. Gracias, Señor Jesús, porque podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, creyendo, Señor, que tú ya pagaste el precio alto para que nosotros hoy tengamos acceso a tu presencia, cruzando el muro de los pensamientos, cruzando el muro de la carne y encontrándonos, Señor, en el lugar santísimo, ahí adentro en el Espíritu con nosotros, Señor. A ti sea la gloria, porque por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos acceso a ese lugar santísimo y te damos la gloria y el reconocimiento a ti. Gracias, Señor Jesús, porque entramos con plena certidumbre de fe, con libertad, creyendo que tú estás aquí, creyendo que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor Jesús. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Jesús. Así es que, querido amigo, querido hermano, si tú no has hecho la invitación de esta invitación tan maravillosa de acercarte a Jesús, Él se acercará a vosotros. Si tú tomas la decisión de acercarte a Él, Él se acercará a ti. Así es que siempre va a estar la invitación ahí. Habemos un grupo de pastores aquí en Radio Manantial de Vida que damos cobertura casi a toda la región de Pochutla y todavía sus alrededores, en Tonameca. Y si no, si estás alejado, seguramente vamos a conocer a alguien que te pueda apoyar en esta decisión de invitar a Jesucristo a tu vida. Es lo más hermoso que le pueda suceder al ser humano. No hay nada en este mundo que se le pueda acercar, ni siquiera
tantito a la sensación de sentir la presencia de Dios, querido amigo. Así es que si tú te has alejado de Dios, si tú no has invitado a Jesucristo a morar y hacerlo el Señor de tu vida, no tardes. No tardes. No es casualidad que tú estés prestando atención a esta estación de radio. No es casualidad que tú hoy estés escuchando. No es casualidad que tú estés teniendo esta sensación dentro de ti. No es casualidad, querido amigo. Que Dios te bendiga y estamos abiertos en Facebook, en la página de Radio Manantial de Vida, y el teléfono en cabina es 958-187-8142. Aquí en este espacio Pan de Vida, Alimento para el Alma, y o en cualquier otro de los espacios con los pastores que aquí están, todos ellos o todos, cada uno de nosotros podemos apoyarte para que tú invites a Jesucristo a morar dentro de ti. Así es que sigo adelante. La palabra bíblica esperanza, que es una expectación confiada, es concentrada con la esperanza de quizás sí, que se ha desarrollado en el idioma español. ¿Te has descubierto diciendo palabras al aire con una actitud de quizás sí? Sin una expectación confiada. Si así fue, ¿qué te dice esto de la convicción de tu fe? Los creyentes han hecho dos preguntas desde el tiempo de los apóstoles, y las preguntas son sumamente similares en las palabras que utilizan, pero profundamente distintas en lo que preguntan. ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo incrementamos la fe? De lo que has aprendido en este capítulo, ¿cómo responderías esa pregunta? ¿Cómo incrementas la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? A comparar la naturaleza de la obediencia de Saúl con la de David, ¿qué diferencias encuentras? ¿De qué manera su obediencia influyó en la intimidad con Dios? ¿De qué manera la obediencia afecta nuestra habilidad para acercarnos con libertad a Dios? Qué intensos lecturas estamos teniendo, queridos amigos y queridos hermanos. Seguimos adelante, iniciamos el siguiente capítulo, que es Acércate a Él. Puedes atreverte a acercarte a Él porque Él te ha extendido su invitación eterna. En este último capítulo vamos a abordar un lado más práctico de acercarnos al que nos ama ricamente. Pero hacer esto podría compararse a darle un instructivo detallado al que está a punto de casarse sobre cómo entrar en intimidad en la alcoba. Solo se puede enseñar hasta cierto punto y el resto fluye del corazón. Y precisamente es eso, yace la belleza de la intimidad. Florece de nuestro corazón, no se enseña desde nuestra mente. Al acercarnos al Señor, necesitamos recordar que hemos sido creados a su imagen, así como nuestras emociones son diferentes, también las suyas. Así como necesitamos ser sensibles a los estados de ánimo de un amigo, también deberíamos de serlos con los del Señor. Por ejemplo, hay momentos en los que debemos entrar en su presencia con cántico, otras veces con quebrantamiento, tiempos para entrar con libertad y momentos para entrar temblando. Vamos a experimentar tiempos de risa y tiempos de llorar, tiempos de guerrear con su ayuda contra las fuerzas de las tinieblas y tiempos de paz y tranquilidad en su maravillosa presencia. Un ejemplo de estos últimos contrastes sería un hogar bajo la amenaza de ataque de bandidos. Supón que los bandidos están a punto de abrir la puerta trasera. Imagínate que en ese momento uno de los hijos se acerca a su padre que está buscando un arma diciéndole: papá, yo creo que eres el mejor, siempre nos provees, eres divertido e inteligente. El padre interrumpe a su hijo fríamente diciéndole: este no es momento para que hables de tus sentimientos. Ve y toma tu bat de béisbol y acompáñame a la parte trasera de la casa.
Tienes que recordar que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, somos la casa de Dios. Hay enemigos verdaderos, así que en momentos he entrado en oración y el impulso del Espíritu era luchar. Y la manera en la que me ha guiado a pelear ha sido varias también. Puede ser por medio de la palabra, orar fuerte en el Espíritu, o incluso mediante fuertes alabanzas como Josafat y el ejército de Israel. Segunda de Crónicas 20 al 24. No solo nosotros debemos ser sensibles a la atmósfera, sino ser sensibles a cómo llevar a cabo su deseo también. De vuelta a nuestro ejemplo, miremos el otro lado de la moneda. Imaginamos la misma casa. Todo bien, y el padre está descansando cerca de la chimenea. Esta vez su hijo entra con su casco puesto y con el bat de béisbol en las manos gritando: «Vamos a darle duro, papá». El padre podría mirarlo y decirle: «Hijo, no hay nada contra qué pelear por el momento, porque no te sientas aquí junto a mí y disfrutamos de nuestra compañía». Estoy seguro que ahora puedes pensar en muchos otros escenarios semejantes. Incluso hay varios momentos y temporadas de oración. Las Escrituras hacen referencia a cualquiera de los mencionados anteriormente y más. La clave es conocer lo que está en el corazón de Dios en el momento. Y repito esta parte, queridos hermanos y radioescuchas. La clave es conocer lo que está en el corazón de Dios en el momento. Los intereses de Dios. ¿Cómo te sientes si un amigo viene a ti con sus propios intereses en mente? ¿Cómo se siente un padre si su hijo solo se le acerca para hacerle peticiones? ¿Abrirías tu corazón a los egoístas o a los que no tienen compasión? Si vamos a tocar el corazón de Dios, debemos buscar saber lo que Él desea y necesita. Ah, sí, necesita. Aunque Él es omnipotente, todopoderoso y no carece de nada, aún así le ha dado a la humanidad libre albedrío y ciertas libertades en la tierra. Al hacerlo se volvió vulnerable a causa de la caída del hombre, junto con las fuerzas de las tinieblas para desviarlo, atraparlo y atormentarlo. Hay muchos en necesidad y dolor. Al hacerlo se volvió vulnerable a causa de la caída del hombre, junto con las fuerzas de las tinieblas para desviarlo, atraparlo y atormentarlo. Hay muchos en necesidad y dolor. Él anhela mover a su favor y esperar que alguien clame por ellos. Por esta razón vas a encontrar que el Señor está sumamente cerca de los intercesores y trae su ayuda por la gracia de Dios a las personas en dolor. Jesús dice en el trono del juicio: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Mateo 25, 35 al 36. Aquí ves al Señor de gloria, el que posee toda la autoridad y poder en el universo, diciendo: estaba en necesidad. Su necesidad es nuestra, aquellos a los que Él ama, porque dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateos 25, 40. Los que interceden, los que dan ayuda física, predican la libertadora palabra de Dios.
sanan heridas por medio del poder de Dios y demás, van a encontrar su corazón más rápido que nadie más. En cierto punto, el pueblo de Dios estaba presentándose delante de él diligentemente y les dijo que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, Isaías 58:2. Sin embargo, el Señor no les estaba respondiendo. La gente comenzó a preguntar por qué Dios no se estaba acercando a ellos y no podían dilucidar por qué no respondía a sus oraciones. Y luego les dijo: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías 58:3 y 4. Observa que estaban en contiendas y debates. Volvamos al versículo base de este libro. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vas a encontrar que Santiago comienza el capítulo diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, del 1 al 8. Ahí lo tienes. Este es el paso práctico número 1. Debemos perder nuestra vida por causa del Evangelio. Debemos vivir para sus deseos. Debemos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Lo que es importante para Él se vuelve importante para nosotros. Lo que es vano para Él se vuelve vano para nosotros. Debemos tener su corazón. Esto significa que nuestra vida no tendrá momentos de refrigerio personal. Te pregunto, ¿esto significa que nuestra vida no tendrá momentos de refrigerio personal? ¿Dios le niega a su pueblo la recreación y el reposo? Por supuesto que no. La Escritura nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Cuando buscamos nuestros propios deseos para descuidar los suyos, que perdemos contacto con su corazón. Están los que creen que no están cumpliendo los deseos de Dios a menos que estén ayudando físicamente a los pobres. Si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué cuando las viudas estaban en necesidad, Pedro dijo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 al 4. Pedro se dio cuenta de que había quienes podían ministrar las necesidades de los pobres, personas necesitadas, mediante alimentarlos con la palabra de Dios, y otros que podían satisfacer sus necesidades físicas. Pero todos tienen una cosa en común: están satisfaciendo la necesidad de Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer. Los que tienen el interés del Señor en su corazón son los que van a acercarse con mayor facilidad a Él. Moisés era un hombre así, porque pastoreó al pueblo de Dios con los intereses del Señor en mente. Él era sensible al corazón de Dios y tenía una rica comunión con Él. Dios habló de Josías, que era un buen líder
y le dijo de él: Él juzgó la causa del afligido y el menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Jeremías 22:16. Los que llevan a cabo sus ministerios bien, si ayudando, presidiendo, enseñando, administrando, dando y demás, van a acercarse a Él con mayor facilidad que los que tienen sus propios programas impulsando su vida e incluso su ministerio. Porque el Señor mismo dijo: ¿no es esto conocerme a mí? Wow, como el servicio, como los intereses de Dios es lo que nos va primeramente a acercarnos a Él. Pero dice: ¿no es esto el conocerme a mí? Sus intereses, sus deseos, cuando se vuelven nuestros intereses y nuestros deseos, se abre una dimensión para el cristiano, queridos amigos, queridos hermanos. Se abre una puerta a su intimidad con Él. Qué hermosa invitación, queridos amigos y queridos hermanos. ¿No es esto conocerme a mí? Vamos a leer un poquito más antes de que venga el hermano, pero creo que no iba a venir, no sé. Pero antes de que nos toquen la puerta, vamos a hacer una última lectura. El siguiente consejo práctico es que acércate a escuchar. El siguiente consejo práctico que se les puede dar a los que se acercan al maestro se encuentra en el siguiente pasaje de Eclesiastés 5, del 1 al 3. Y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés 5, 1 al 3. Vamos a hacer la primera parte. Leemos: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. He descubierto que hay muchos que cada vez que se acercan a Dios, vienen hablando o cantando. Esto es ciertamente válido. No obstante, he encontrado mucho éxito en acercarse a Él en silencio y escuchar antes de decir una palabra o cantar una canción de alabanza. Recientemente estaba con el pastor de una iglesia grande y poderosa. En la comida me dijo: John, he llegado a un punto en el que le he dicho al Señor: estoy cansado de venir a esta habitación cada mañana y escucharme a mí mismo hablar sin ninguna respuesta. Así que hasta que no me hables, voy a venir aquí cada mañana solo a escuchar. Pasaron varias mañanas porque el Señor estaba probando la sinceridad de su corazón. Pero una mañana entró a la habitación y de pronto el Espíritu Santo comenzó a hablarle. Fue en ese periodo en que Dios le dio las revelaciones más poderosas que le ha dado y las proclamó delante de su gente durante varias semanas. Su vida de oración ha sido revolucionada. He aprendido que una manera sumamente poderosa de entrar a la presencia de Dios es tomar mi Biblia, leer un pasaje especialmente de Salmos o del Nuevo Testamento, y no muchos versículos, sino solo uno, y a veces incluso medio versículo, pero meditar en él, y luego leer lentamente otro, y de un momento a otro la presencia de Dios se manifiesta. Entonces dejo de leer y me enfoco solo en Él para que me enseñe lo que ha de venir. En cualquier caso, suele ser sumamente eficaz entrar en su presencia
a escuchar antes de hablar. He llegado a reuniones de alabanza y primero tranquilizo mi mente y miro hacia adentro del Espíritu de Dios para sentir su deseo o su humor. Y luego comienzo a cantar con los ministros de alabanza. No siempre es así, ya que hay otras veces en las que me he acercado a Él de inmediato en acción de gracias, alabanzas o regocijo fluyendo de mi corazón, como si el Espíritu de Dios estuviera diciendo, ¡vamos! Porque la Escritura también nos dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, Salmos 95:2, y otra vez, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijos, Salmos 100:2. Así que encontramos que la Escritura aquí nos exhorta a venir a la presencia de Dios con cánticos y acciones de gracias, mientras que la Escritura anterior nos invita a acercarnos a escuchar. Todo se resume en ser sensibles a Él. Así como no le puedes dar a una persona un proceso paso a paso de cómo hacer el amor a su esposa, así es cuando nos acercamos al Señor para tener intimidad. ¿Puedes imaginarte a un hombre en su noche de bodas con una tarjeta de recordatorio punto por punto para sentir intimidad con su esposa? Toma la tarjeta y lee paso 1, decirle que es hermosa. Paso 2, acariciarle el cabello. Paso 3, apagar la luz. Paso 4, recorcholis, no lo puedo leer sin luz, voy a necesitar una linterna. ¡Qué absurdo! Sin embargo, así es de absurda es la manera en la que algunos oran. Han perdido la habilidad de tocar y sentir su corazón. Pero no me malentiendas. Hay ciertas directrices que seguir de parte de la Escritura. Pero tenemos que venir con la ayuda del Espíritu de Dios, porque la Escritura claramente nos dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, 2 Corintios 3:6. Así que el Espíritu de Dios puede dirigirnos a interceder, cantar, gritar, clamar, estar en silencio y demás. Otra cosa que se nos exhorta es que no nos demos prisa con nuestra boca o con nuestras peticiones. Incluso las relaciones naturales nos muestran esto. Cuando alguien parlotea, tenemos a no escucharlo con demasiada atención. Sin embargo, cuando una persona escoge sabiamente sus palabras, escuchamos con atención, aún y cuando hablen frecuentemente. Por esta razón, mucho de mi tiempo de oración lo paso en silencio, hablando en lenguas o hablando la palabra de Dios. Sé que cuando oro en lenguas estoy orando conforme a la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu Santo me está dando palabras para presentárselas a mi Padre Celestial en el nombre de Jesús. No puedo orar de manera incorrecta ni decir palabras vanas cuando estoy en el Espíritu. Cuando estoy hablando su palabra escrita, también descubro que me edifica, lo cual, por supuesto, abarca mi mente. Por eso es que orar con el entendimiento es tan importante. Sin embargo, cuando sé que estoy en su presencia y estoy escuchando, es cuando la revelación, la comprensión y la sabiduría viene. Es tan importante que le demos al Señor tiempo para hablarnos. ¿Puedes imaginarte a alguien que cada vez que se acerca a ti, hablara sin parar y no te diera la oportunidad de decir una sola palabra? Creo que así es como el Espíritu Santo algunas veces se siente con nosotros. Necesitamos escuchar así como también hablar. Recuerda, la oración es un diálogo, no un monólogo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy, queridos hermanos, más o menos complementando nuestro tiempo, que llegamos un poquito retrasados. Así es que estamos terminando este libro, ya estoy preparando el que viene, también del mismo autor, que se llama Espíritu Santo, les voy adelantando, pero es para que aprendamos algo nuevo en el Señor. Que a través de estas palabras nosotros podamos experimentar la presencia de Dios, podamos experimentar de su Espíritu, podamos experimentar el hablar en lenguas,
Este es uno de los libros que me ha detallado paso a paso el cómo poder hablar en lenguas. Es un tema que tiene muchos misterios alrededor de él, pero este libro me encantó en cómo lo desmenuza. Así es que te recomiendo que lo encuentres. Yo creo que lo venden en Amazon o lo venden en Mercado Libre. Acércate a él. Una vida de intimidad con Dios. John Bevere. Librería Berea. Ya me pidió los datos del libro, así es que seguramente por ahí el Pastor Máximo lo va a tener ahí en su librería. No es un tema comercial, es un tema de edificación para el alma, de alimento para el alma, y ese es nuestro eje en Pan de Vida, que tú tengas alimento para el alma, porque el alma y el espíritu se alimentan, se nutren, se edifican, así como la fe, así como el grano de mostaza. Crece una semilla de un árbol de mostaza, crece grandemente, llega a ser muy grande. Esa pequeña semilla puede llegar a ser tremendamente grande, y eso es lo que es el grano de mostaza. Así puede llegar tu fe a crecer grandemente, acercándote a Dios, obedeciéndolo. Así es que estamos para servirte, queridos hermanos, queridos amigos, aquí en Radio Manantial de Vida. Aquí en cabina se queda mi hermano Alejandro, pero no quiero irme sin antes invitarte. Hay un evento bien importante el 13, 14 y 15 de mayo, que ya estamos hablando de este fin de semana que viene, de este jueves, viernes y sábado. ¿Así es, Alejandro? Jueves, viernes y sábado. Ya empieza este evento, que son Noches de Gloria en la Unidad Deportiva de San José Chacalapa a las 4:30 p.m. Se va a dar oportunidad de salvación, sanidades, milagros. Va a estar el pastor Ezequiel Hernández, evangelista, Alfredo Figueroa, cantante, y Alejandro Morales en los teclados. El ministerio Cristo te salva musical va a estar. Así es que están invitados, queridos hermanos, queridos amigos, en Chacalapa. No te lo pierdas, en la Unidad Deportiva, 13, 14 y 15 de mayo. Dios les bendiga. Le dejo el lugar a el pastor Eliú, que ya sigue en su siguiente segmento. Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Radio Manantial.